La paz sea contigo, amigos. Para este domingo quiero enfocarme en nuestra segunda lectura, una sobre la que no predico tan a menudo. Es un extracto de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Esas dos grandes cartas a Timoteo que tenemos son fascinantes desde muchas perspectivas. Pero es Pablo, en cierta forma, dando consejos de padre en muchos aspectos a su joven discípulo, un converso, Timoteo. Pero la sección de hoy, que es nuestra segunda lectura, es realmente interesante porque Pablo hace algo que hace de vez en cuando. Tiende a hacer en como hacer estos elaborados argumentos teológicos, pero ocasionalmente irá directo al grano y dirá en un lenguaje muy conciso: ¿de qué se trata todo esto? Así que escuchen esto ahora. Así comienza la segunda lectura. Amado, se está dirigiendo a Timoteo. Jesucristo, resucitado de entre los muertos, un descendiente de David. Tal es mi evangelio. Interesante, ¿no? Pablo predica el evangelio, ¿verdad? Es un evangelista, un evangelizador. Pero, ¿qué es el evangelio? Esa es una palabra que utilizamos mucho. Hay música gospel, predicación gospel, hay inspiración gospel. Es un tipo inspirado por el gospel. ¿Qué es el evangelio? Recuerdo hace muchos años, que había un buen amigo mío, un sacerdote de Chicago, que se enorgullecía de sí mismo. Siempre decía que predicaba el evangelio, o que tenemos que traer a la gente de vuelta al evangelio. Así que un día le dije: ¿pero qué quieres decir exactamente cuando dices el evangelio? Y él dijo: lo que hagas al más pequeño de mis hermanos, eso me lo haces a mí. Con el evangelio se refería a la gran enseñanza ética de Jesús de amar, especialmente a los pobres y los marginados. Y de hecho era un hombre de gran compromiso con la justicia social. Eso es lo que quería decir con el evangelio. Pero eso no es el evangelio. Es una implicación ética del evangelio. Esto fue hace muchos años. Estuve en un diálogo protestante católico, y el desafío que nos dio el moderador, que era un protestante, fue: quiero que cada uno alrededor de la mesa diga cuál es el evangelio. Mis interlocutores protestantes, la mayoría de ellos hicieron una versión del evangelio: es justificación por gracia mediante la fe. Esa es la buena noticia, ya sabes, el gran mensaje de Romanos y Gálatas. Justificación por gracia mediante la fe. Bueno, esa es de hecho la interpretación de Pablo por parte de Lutero. Y sea lo que sea que digas sobre la relación entre, ya sabes, la fe y las obras y todo eso, puedo sugerir que eso no es el evangelio. Esa es una implicación doctrinal del evangelio. Estoy diciendo esto por este pasaje. Escucha a Pablo. El primer gran evangelizador debería saber de qué está hablando. Recuerda a Jesucristo, resucitado de entre los muertos, un descendiente de David. Es mi evangelio. Observa el evangelio todo el mundo. Jesús. Y esa es la respuesta, por cierto, que di alrededor de la mesa ese día, cuando dijeron: bueno, ¿cuál es el evangelio? Dije: Jesucristo. Él es la buena noticia. Él es las nuevas alegres. Jesús mismo. Recuerda que lo he dicho antes, pero vale la pena repetir. El cristianismo no es una filosofía, no es un conjunto de ideas, no es un noble camino espiritual.
no es una espiritualidad. Puede que sea todo eso por una especie de implicación. El cristianismo es una relación con Jesús. Se trata de Él. Se trata de Él. No principalmente de sus enseñanzas morales. Todo eso es genial y deriva de Él. Pero el Evangelio es Jesús. Nota que en los primeros siglos, la Iglesia luchó contra la antigua herejía, perniciosa como ninguna, la antigua herejía del gnosticismo, que es precisamente una tendencia a apartarse del Jesús particular y convertir el cristianismo en una especie de programa filosófico. No, no, dijo la Iglesia, a lo largo de los siglos hasta hoy. El Evangelio es Jesús en persona. Él es la buena noticia. No, pero mira lo que especifica Pablo. Ambos son realmente interesantes, creo. Recuerda a Jesucristo. Y por supuesto ahí está. Yeshua. Estaría pensando en su mente hebrea. Yeshua Mashiach. Y luego, en griego, eso se convierte en Jesús Cristo. Cristo Jesús solo significa Jesús el ungido, que ha resucitado de entre los muertos y un descendiente de David. Ahora puedo sugerir que ese segundo podría parecerte peculiar. Mientras Pablo habla sobre Jesús, bueno, está bien, resucitado de entre los muertos, entiendo que es bastante extraordinario. Pero ¿por qué pondría tanto énfasis en el hecho de que es un descendiente de David? Quiero decir, si hablas sobre la importancia de un ser humano, dirías, bueno, déjame contarte sobre este tipo. Él es el descendiente de este gran tatarabuelo muy atrás en el tiempo. Quiero decir, dirías, sí, eso es cierto, supongo. Pero, ¿por qué eso es interesante? Pablo pensaba que era extremadamente interesante, importante, que Yeshua Mashiach es un descendiente de David. No puede ser. David el rey. Él es el rey paradigmático. Él es el rey más grande de Israel. Él es quien, al menos en el contexto del Antiguo Testamento, está brindando el mejor tipo de liderazgo para el pueblo santo de Dios. Ahora observa lo que hace David el rey. David el rey une las tribus. Así que las 12 tribus de Israel. Israel está destinado a ser una nación unida, y como tal, reuniría a todas las naciones del mundo. Por la calidad e integridad de su alabanza y su comportamiento ético, un Israel unido reuniría al mundo. ¿Qué hizo el pecado? Recuerda, el nombre del diablo es el dispersor, o diabolos, el dispersa. Así que las tribus son esparcidas por el pecado. ¿Qué hizo David? Su primer gran acto es atraer a las tribus. De hecho, recuerda que dicen, este es hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne. Es como si se formara un cuerpo místico de David. Así que reúne a las tribus. En segundo lugar, estableció Jerusalén como la gran ciudad capital. Y a esa ciudad, ¿qué hizo? Trajo el arca de la alianza, danzando con abandonado entusiasmo ante ella, el arca que contenía los restos de los 10 mandamientos, y el báculo de Aarón. Era la señal de la presencia de Dios entre su pueblo. Era el punto focal de la adoración de Israel y de esa arca. Eventualmente creció el templo como un lugar para albergar el arca. David establece, si quieres, la alabanza correcta en Israel, y luego se convierte en rey sobre las 12 tribus, y luego comienza a establecer una especie de imperio.
incluso afirmando la influencia israelita sobre las otras naciones. Ahora gran rey sí, pero rey perfecto, cumpliendo totalmente el deseo de Dios. No, no. Conocemos los defectos de David, especialmente con respecto a Betsabé y Urías, un adúltero y un asesino. Así que David es una figura comprometida. Más aún, su hijo Salomón construye el gran templo, pero el templo se corrompe casi automáticamente. Los profetas se quejan de ello. Sí, David unió a la nación, pero bajo el liderazgo de su hijo, la nación se divide. Y luego desciende a disputas y rivalidades. El imperio de David se pierde. Y de hecho, los enemigos de Israel vienen contra Israel, Asiria, luego Babilonia, luego Persia, luego Grecia y luego Roma. Así que sí, David es el gran rey, pero no logró todo lo que Dios quería. Y así, Israel comienza a anhelar. Ahora, ten en cuenta que este hombre que habla aquí, Pablo, él fue Shaul, él fue un rabino que estudió bajo Gamaliel. Sabía todo lo que he estado hablando. Así que conocía el anhelo de Israel por un descendiente de David. No me refiero solo en el sentido físico, es eso, pero quiero decir alguien que encarne la plenitud de lo que David se supone que debe ser. Llamaron a esta figura el Mashiach. El Mashiach, porque David fue ungido, recuerda por Samuel. Y así esta figura ungida, este nuevo David, cumpliría todas las promesas hechas a Israel. Está bien, está bien. Ahora mira lo primero que dice Pablo, cuando dice que Jesucristo es el Evangelio. Jesucristo resucitado de entre los muertos. Mira, piensa en el rabí Shaul Mel, un joven lleno de pasión por las tradiciones de su pueblo. Y escucha sobre este incipiente movimiento cristiano que afirma que un hombre crucificado es el Mashiach de Israel. «Estás bromeando», dice el joven Shaul. «De ninguna manera. De ninguna manera. Se supone que el Mesías reunirá a las tribus. Se supone que atraerá a las naciones. Se supone que reinará como el rey del mundo. ¿Qué quieres decir con que alguien crucificado por los romanos es el Mashiach? ¿Estás loco?» Y por eso persigue la Iglesia. Por eso fue con un feroz abandono tras la Iglesia. Y luego lo vio. No sé cómo explicarlo de otra manera. Y es lo que Pablo nos dice. Lo vio. No llegó a una nueva idea, no llegó a una nueva filosofía, no descubrió algo sobre su vida ética. No, no. En el camino a Damasco, lo vio. Jesús de Nazaret, Shaul, Shaul. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor, que pueda saber? Soy Jesús Yeshua, a quien tú persigues. Y Shaul se convierte en el apóstol Pablo. ¿Y qué descubrió? Ah, ahora lo entiendo. Él es el nuevo David. El Cristo resucitado. Es el Señor, cuyo propósito es reunir a las naciones del mundo. Ahora mira la misión de Pablo. Ahora mira la misión de Pablo. Eso es lo que estaba haciendo. En el nombre de Yeshua Mashiach, Jesucristo estaba atrayendo a las naciones. Sí, este Cristo resucitado limpió el templo. ¿Cómo? Al convertirse.
en el nuevo templo. El gran sacrificio de Jesús en la cruz ofrecido al Padre se convierte en la plenitud de la adoración en el templo. Él mismo es la verdadera alabanza de Israel, enfrentando a los enemigos de la nación. Sí, David comenzó, pero David no completó ese proceso. Pero ahora Pablo ve a Jesús en esa cruz. Enfrentó a todos los enemigos de Israel, todos los enemigos de Dios: odio, violencia, persecución y agresión, y la muerte misma, todo eso, y a través de la resurrección, muestra la victoria de Dios sobre todos los enemigos de Israel. Está bien. Mi evangelio, mi buena noticia es Él. Jesucristo resucitado de entre los muertos. Y el descendiente de David, el que cumple la gran promesa de David. Ahora solo un par de cosas en el minuto que me queda. Tal es mi evangelio, escucha, por el cual estoy sufriendo incluso hasta el punto de cadenas como un criminal. ¿Ves ahora por qué? Si él estuviera predicando algún mensaje espiritual insulso, como algo que compras en una librería en Santa Bárbara, nadie lo metería en prisión. ¿Por qué se molestaría? Es solo una meditación espiritual inofensiva. No. Lo que Pablo decía era que Jesús es el Señor. Él es el Rey, no es César. Por eso los defensores de César no estaban muy contentos con él. Pero piensa ahora a lo largo de los siglos, cuando decimos que el dinero es rey, el poder es rey, el sexo y el placer son rey, mi país es rey, este presidente. Ninguno de eso es rey. Si Jesús es quien dice ser, Él es el Señor. Así que, por supuesto, cuando predicas este evangelio, te meterás en problemas. Pero aquí está la gran buena noticia. Pero la palabra de Dios no está encadenada, ¿verdad? Pueden encadenar a los portadores de la palabra, y lo hicieron desde Pablo hasta Maximiliano Kolbe. Puedes encadenar a los portadores de la palabra, pero no puedes encadenar la palabra. ¿Sabes por qué? Porque ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Esta declaración de Jesús, un descendiente de David, resucitado de entre los muertos, todo lo demás en nuestras vidas católicas es una nota al pie de eso. Este es el corazón del asunto. Y que Dios te bendiga.